Ayer les compartía mi experiencia con el pasado miércoles de ceniza, con el que ha comenzado la cuaresma de 2025, ahora en el mes de marzo, y me encontré con muchas reflexiones en redes sociales que suelen no ser muy reflexivas, digamos así, ¿no? Aunque, como ustedes se imaginarán, en las redes sociales en las que estoy, yo fundamentalmente sigo a otros católicos o sigo a pensadores que son pensadores críticos, abiertos a la fe, y algunos de otra religión, especialmente evangélicos. Y como contaba ayer, la sorpresa fue que uno de estos que sigo anunció el miércoles de ceniza que se volvía a la iglesia. Y una de las cosas que he comenzado a ver, tal vez sea la razón por la cual muchas parroquias han experimentado estas cifras, estas cantidades sin precedentes de fieles que venían a recibir las cenizas, a participar de la misa completa, ¿no? Y también a recibir las cenizas, es que veo cada vez más personas tomándose en serio la cuaresma como tiempo de conversión. Como saben ustedes, la cuaresma incrementa o nos pide a los católicos incrementar estas tres prácticas, ¿no? La penitencia, oración y limosna. Esa es la manera como hemos aprendido en el catecismo, y que significa renuncia, sacrificios, desde algunas cosas que nos gusta comer que no necesitamos, o que nos gusta beber y que no necesitamos, y también el ayuno que muchos papas, especialmente San Juan Pablo II y Benedicto XVI, recomendaban, que es el ayuno de las mortificaciones cotidianas, que tenemos que ir en un transporte público que es incómodo, que nos encontramos con una persona que no es la más amable del mundo, por decirlo suavemente, cuando estamos haciendo algún tipo de trámite, cuando nos encontramos con cualquier forma de inconveniencia, ¿no? Y en vez de enojarnos, de agredir a alguien o de hacer que los que están alrededor nuestro paguen las consecuencias porque nos pone de mal humor, aceptarlo y ofrecerlo. La oración, porque todos necesitamos un tiempo en que, además de rezar lo habitual, incrementemos y recemos un poco más. Y por eso hay tantas prácticas durante la cuaresma que reciben la indulgencia plenaria, ¿no? La participación en el Vía Crucis comunitario, por ejemplo, recibe la indulgencia plenaria. La veneración de la cruz, es decir, si nosotros cada viernes de cuaresma nos ponemos frente a un crucifijo, puede ser el de nuestra casa, y adoramos la cruz y le pedimos al Señor. No tiene que ser hay muchas oraciones que podemos encontrar a la Santa Cruz, por supuesto, ¿no? Pero para obtener la indulgencia basta cumplir con los requisitos de la indulgencia, es decir, estar confesado y haber recibido la comunión dentro de un rango de tiempo, ¿no? Antes o después, rezar por las intenciones del Papa y realizar el acto de piedad que obtiene esta bendición. Y rezamos más porque necesitamos una época en que nos dediquemos con más intensidad a lo que deberíamos dedicarnos toda la vida, que es a crecer en nuestra fe y asegurarnos que vamos al cielo y que llevamos más personas al cielo. Que en el fondo esa es la evangelización, es no solamente hacer que personas se convenzan de practicar una determinada religión, que vengan al cielo con nosotros a través de ese gran sacramento de salvación que es la iglesia. Fundamentalmente es un sacramento de salvación. En los días en los que estaba muy pocos días, como les compartí, en que mi madre agonizó, yo estuve profundamente agradecido por el sacerdote que la atendió, un sacerdote de mi comunidad, del Sodalicio de Vida Cristiana. Y como saben, yo he sido expulsado por una carta, digamos, por una circunstancia creada por el señor Jordi Bertomeu y firmada por el Papa, pero yo sigo siendo sodalita en mi corazón y eso no me lo va a poder quitar nadie, y no es pecado decirlo. Hay gente que dice: Alejandro, estás desobedeciendo al Papa. No lo estoy desobedeciendo. Me dijeron salir de mi comunidad, salí de mi comunidad, estoy viviendo solo, completamente solo, después de 40 años de vida comunitaria. Pero lo que está en mi corazón es de mi conciencia, y eso es entre Dios y yo.
Y eso es lo que enseña el Papa, por si acaso, ¿no? Cierro el paréntesis. Aquí, cuando tuve este sacerdote que atendió a mi madre, él me dijo que mi madre había estado sorprendentemente consciente, pese al Alzheimer, ¿no? Y pese a que la enfermedad digamos, el mal que la había llevado a la muerte, la tenía aturdida, ¿no? Entonces una mujer con Alzheimer, que ya hace más de un año que no me reconocía, que ya no era verbal, haya recibido los sacramentos finales con una atención especial, que prácticamente no parecía que tenía Alzheimer, es una enorme bendición de Dios. Y me hacía pensar en esos días del funeral y después del entierro de mi mamá, en cómo si la iglesia se viera obligada a abandonar todo y dedicarse a una sola cosa, es asegurarse que las personas van al cielo. Porque al final del día, esta vida es tan corta que eso es lo único que vale la pena. Y alguno dirá, bueno, Alejandro, estás exagerando un poco. No, hermano, yo me he dedicado toda mi vida al apostolado, toda mi vida al apostolado. O sea, no estoy hablando desde una postura, digamos, de alguien contemplativo. No, que alguien que ama, comprende y se ha dedicado al anuncio para que más personas crean y para que personas que crean con más firmeza, aumenten su fe. A eso me he dedicado. Pero al final del día, la frase de San Pablo es, ¿de qué me sirve ganar el mundo si pierdo mi alma? Es la que sintetiza la misión de la iglesia. Entonces, todo lo que hacemos está apuntado a la salvación. Porque esta vida pasa rapidísimo, mientras que la otra es eterna. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros deberíamos todos los días pensar en esto. Pero no lo hacemos porque somos personas heridas por el pecado, pues somos personas que, como explica San Agustín, el pecado original creó una herida grave en los seres humanos. Ya nuestra inteligencia, nuestra memoria y nuestra voluntad, es decir, nuestras potencias, ya no están dirigidas naturalmente hacia Dios. Así lo estaban en el hombre creado antes del pecado. Entonces, nosotros, gracias a Jesucristo, recordamos otra vez ese sentido. Y no solo eso, recibimos la gracia que sana esas potencias, esas facultades nuestras, para que la memoria no se olvide de Dios ni de los beneficios, o se olvide cada vez menos, para que la inteligencia no se utilice para justificar el mal que hacemos, sino para entender el bien, especialmente la existencia de Dios y sus mandamientos. Y la voluntad para que, entendiendo y recordando, no flaqueemos y dejemos de hacer lo que tenemos que hacer, que es también lo que pasa. La flaqueza de nuestra memoria, de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad, la tenemos todos los días delante de nosotros. O sea, no hay forma de escapar. Sin embargo, la gracia de Dios y la dedicación a lo que es más importante en nuestra vida es lo que hace que tenga tanto sentido y que sea tan importante este tiempo de Cuaresma, ¿no? Como tiempo de conversión. Y me da gusto ver en redes sociales que cada vez más sacerdotes o religiosas, muchos hermanos laicos y varias instituciones, cuentas que en X, por ejemplo, o en Facebook, que tienen un nombre y que en consecuencia no sé si pertenecen a una persona o a una institución, ¿no? Que utilizan un seudónimo o algún nombre emblemático para sus cuentas. Y también estas cuentas católicas comparten información muy, muy bella, muy valiosa, ¿no? Y esto es importante porque se trata de información que nos ayuda a convertirnos. Por ejemplo, recomendación de determinados textos, de determinados documentos. Yo encontré la recomendación en particular de 2 libros sobre el rendirse a hacer la voluntad de Dios, que es tan importante para todos. Y les confieso, hermanitos, especialmente importante para mí, en aceptar la voluntad de Dios como viene. Y esto no significa el quietismo, ¿no? O sea, creer que lo único que nosotros tenemos que hacer es quedarnos quietos. No,
es saber responder de la manera correcta a esa voluntad de Dios. Saber responder a ella. ¿Por qué? Porque estos textos, estas prácticas espirituales, la oración, las devociones, las novenas, ya estamos en el rango de la novena de San José, por ejemplo. En Estados Unidos se ha estado rezando mucho la novena a San Patricio, también su fiesta es en marzo. Vamos a tener la Anunciación el 25. Son todas ocasiones, son fiestas grandes, importantes, que están ahí en el medio de la Cuaresma, que son ocasiones para nosotros para rezar más y rezar mejor. También tener lecturas espirituales adecuadas, más ideas de cómo colaborar con las necesidades de las personas, de tal manera que nosotros hagamos más caridad. Más caridad es otra de las características importantes de la Cuaresma. Y si es que esa caridad supone sacrificar algo que muerde parte de nuestras necesidades, tanto mejor, porque esa es la idea. Esa es la razón por la cual penitencia, oración y limosna, es decir, caridad, están unidas para que lo que renunciamos nos permita tener los recursos, ya sean materiales, ya sea la energía interior, para poder darlos en obras de caridad. Y efectivamente, si no tengo recursos, tengo tiempo, puedo ofrecer paciencia para escuchar a alguien, puedo ofrecer afecto, empatía y oración. Recordemos que la oración es extremadamente poderosa. Entonces, ofrecer nuestra oración, especialmente en una época en que estamos rezando más, deberíamos por lo menos rezar más, es algo que también es un don, es un gran acto de caridad. Y también lo podemos ofrecer. Nadie está corto de ese acto de caridad. Y es más, algunas personas que están más limitadas en su movilidad o en sus habilidades por la edad, por un accidente, por alguna capacidad diferente, como quieran, tienen una oración incluso más potente que ofrecer a Dios. Y todo con el objetivo de que en esta Cuaresma veamos este movimiento de creciente, paulatina conversión que muchos están experimentando y observando. Y formemos parte de ese gran movimiento. Y quién sabe, el Señor nos esté dando la oportunidad de una restauración de la iglesia en base al testimonio de los que practican, que mueva el corazón de los que no practican a volverse practicantes. Que tengas un buen día.